La palabra que Dios me ha dado es multiplicación y ensanchamiento. Parece que solo aquí 2 personas quieren ensanchamiento y multiplicación. Me imagino que los otros están conformes como están, entonces está bien. Solo vamos a predicarle a los que se quieren multiplicar y ensanchar. Pero ¿sabe? Yo quiero comenzar desde el principio de la creación, o desde que Dios creó al hombre, para que entendamos un poco mejor esta instrucción de Dios o esta comisión de Dios de dar fruto y de multiplicarnos, porque son 2 cosas diferentes. No es lo mismo multiplicarse que fructificar, son 2 cosas diferentes. Vaya conmigo a Génesis 1:27, ya usted sabe por dónde voy a empezar. Génesis yo creo que es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Ahí están los orígenes. Génesis 1:27, creo que ya lo tienen, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ya yo he explicado varias veces cómo es que Dios lo creó a su imagen espiritualmente hablando. Varón y hembra los creó, y luego le pido que subraye lo siguiente, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, porque de eso vamos a hablar esta mañana. Así es que los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, yo puedo ver aquí que Dios les dio 5 instrucciones al primer varón y a la primera mujer. Fabi, bienvenida, no la había visto, hija. Pero antes de darle las instrucciones, dice que los bendijo Dios. ¿Sabe que Dios, antes de pedirte algo, Él te bendice? Y cuando estamos hablando de que Él nos bendice, es que Él nos da toda la provisión y toda la capacidad y toda la materia prima para desarrollar o realizar aquellas cosas que Él nos instruye a hacer. ¿Cuántos saben eso? En otras palabras, mire, hoy están como que no han desayunado ustedes. Ay, parece que solo el hermano Martín comió. Mire, anímese, actívese. Si está desanimado, anímese usted mismo. Pero diga, sí, así es. Gloria a Dios, santo. Como que está vivo. ¿Sabe por qué es importante darnos cuenta que Dios, antes de pedirnos algo, primero nos bendice? Y si Él te pide algo es porque Él ya te dio para que tú respondas a esa solicitud o a esa petición. Así es que dice que Dios los bendijo y luego les dio 5 instrucciones. La primera es fructificar. La segunda es multiplicaos. La tercera es llenad la tierra. La cuarta es sojuzgad la tierra. No es lo mismo llenarla que sojuzgarla. Y la 5, que es diferente, es señorear sobre las especies animales en los 3 ámbitos. Porque le dice que señoree sobre lo que está en el mar, lo que está en los aires y lo que está en la tierra. O sea, mar, cielo y tierra, sobre esas 3 áreas el hombre tiene que señorear. Pero eso es otra enseñanza, otra prédica, y podemos hacerla como una serie, pero hoy voy a hablar de fructificar y multiplicarnos, que son las primeras 2 instrucciones que Dios le dio al ser humano. Ahora, para que usted lleve fruto, es necesario, imprescindible, que usted tenga comunión con Dios. La razón por la cual Dios le dijo al hombre que fructificara o que diera fruto es porque Dios había puesto en el hombre su semilla. Diga conmigo, su simiente, su semilla. ¿Sabe? Cuando Dios sopló en sus narices aliento de vida, le estaba poniendo su semilla al ser humano. Le estaba poniendo su naturaleza, sus genes, su simiente. Y de hecho, algunas versiones dice que no fue que sopló, sino que habló sobre el hombre. Porque sus palabras son espíritu, son vida. Sus palabras son semilla de vida. Entonces Dios le estaba pidiendo al hombre que diera fruto de acuerdo al género de la semilla que Él le había soplado en las narices. Solo uno aquí, no, pero es que hay que sacudirlos. Sacúdase, por favor, sacúdase, bote el polvo, bote la cobija, si todavía la anda pegada, bote la inanición, bote todo.
Sabe que cuando Dios nos pide fruto y aún un árbol, el fruto que va a dar es de acuerdo a la semilla que se sembró para que ese árbol fuera, ¿no? Igual Dios nos está pidiendo que demos fruto de acuerdo a su semilla. Él ya había puesto su semilla, por eso le pedía que diera fruto. Le voy a leer 2 escrituras que habla acerca de los árboles que dan fruto. Salmo 1:3 dice, y esto está hablando del hombre de Dios, está hablando de Cristo, pero está hablando del hombre de la nueva creación. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está hablando de un hombre que está junto a corrientes de agua viva. Ya sabemos que las corrientes de agua viva representan al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros estamos ligados al Espíritu Santo, mantenemos vivo al Espíritu Santo en nosotros, seremos como un árbol bien fructífero, bien frondoso, que da fruto en abundancia. Las hojas no se caen y todo lo que hagamos va a prosperar. ¿Por qué va a prosperar? Porque nuestras raíces están bebiendo del agua de vida. Estamos junto a las corrientes de agua de vida, no junto a un estanque, no junto a un pocito, no junto a un charquito, sino que estamos junto a corrientes, es decir, aguas que corren y llevan vida. Y nuestras raíces están absorbiendo la vida del Espíritu de Dios. Por eso podemos dar fruto de acuerdo a la naturaleza del Espíritu Santo. Así es que para poder ser fructíferos y dar fruto, necesitamos esa comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Jeremías 17:8 nos dice, nos habla de la misma figura. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Porque el hombre que está ligado al Espíritu Santo de Dios permanece en abundancia de agua viva, y aunque haya sequía alrededor y aunque los demás estén deshidratados, él siempre tendrá suficiente vitalidad para producir fruto. No importa que haya escasez, no importa que haya tibieza, no importa que haya tiniebla, no importa que haya crisis, el hombre, el varón o la mujer que está sembrado, que está cimentado junto a las corrientes de las aguas, siempre dará fruto. Nunca se fatigará, nunca será estéril, sino que su hoja estará verde y siempre dará fruto. Y obviamente es el mismo árbol del cual se dice que sus hojas serán para sanidad a las naciones, porque ese es el árbol de vida. Entonces estas palabras que son para Jesús son también para nosotros. Ahora nosotros entendemos que cuando damos fruto, el fruto también tiene semilla. ¿Cuántos saben que todos los frutos tienen semilla? Excepto aquellos que han sido manipulados genéticamente para que no tengan semilla, lo cual es contra la naturaleza de Dios. Y no voy a seguir hablando más de esto porque me puedo meter en problemas con algunas empresas, algunas compañías americanas que han hecho esto y han tergiversado el plan divino. Cada vez que usted se come una deliciosa uva sin semillas, piense que alguien la manipuló contrario a la naturaleza de Dios. Porque el orden de Dios es que todo fruto tenga semilla. Porque Dios quiere que los frutos se multipliquen. La única manera como se puede multiplicar las especies, las plantas, todo es a través de la semilla. En el caso de los animales y en el caso de los seres humanos, nosotros nos reproducimos a través de la semilla o el semen o la simiente del varón. Si el varón no tiene semen, no tiene semilla, no tiene simiente, no puede haber reproducción. ¿Me explico? O sea, el hecho de que manipulen genéticamente a las plantas para que los frutos no tengan semilla es lo mismo que hicieron los nazis de agarrar a los hombres, esterilizarlos para que ellos no produzcan a las siguientes generaciones. Porque el orden de Dios es que todos
tengan fruto con semilla para multiplicarse. Ahora, en el orden, primero tiene que venir el fruto para que tenga la semilla y entonces con la semilla se multiplica, ¿verdad? No se puede multiplicar si no hay una semilla. Entonces, cuando Dios sopló, que le puso su simiente, el hombre, el varón y la mujer tenían la semilla o la simiente para poderse multiplicar. Ahora, ¿de qué se iban a multiplicar? De la misma naturaleza de Dios, porque ellos eran la imagen y semejanza de Dios. Esa era la naturaleza que iban a multiplicar. Ahora, hay quienes contaminan la semilla y la multiplicación es incorrecta o no es del orden que debería de ser, porque está adulterado. Hay semillas que al ser manipulados pueden dar, originar o producir un fruto diferente a la naturaleza del que fue la semilla, porque tal vez están poniendo de este, del otro, y entonces vemos una diversidad o una variante en el fruto o en la calidad del fruto por causa de que la semilla fue mezclada o fue contaminada. Ahora, cuando la mujer escuchó a la serpiente en el huerto, cuando la serpiente comenzó a hablarle, a distorsionarle el proyecto, a cambiarle el diseño, y ya enseñamos sobre eso hace como 2, 3 domingos, no sé, ella fue contaminada, es decir, la semilla de vida que tenía, la cual Dios le había soplado en sus narices, se contaminó con el malo, con la iniquidad de la serpiente que le estaba torciendo el diseño de Dios. La serpiente la engañó, le mintió, le dijo, no, Dios no ha dicho eso, vas a ser como Dios, Él no quiere que seas así. Y la mujer permitió que la semilla se contaminara. Entonces ahora no tenemos una semilla pura, ¿verdad? La semilla de vida, sino que se contaminó con la semilla del mal, se adulteró. Entonces, a partir de la desobediencia del hombre, el hombre dejó de ser la imagen de Dios en la tierra, porque fue desobediente y ya está adulterada la semilla con la cual se va a multiplicar. Entonces nosotros vemos más adelante que aunque ellos se multiplican en el mal, en la maldad y de una forma incorrecta. Así es que quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 6, verso 1. Génesis 6, 1. Dice, ¿lo tenemos? Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Me voy a parar un momento. Esto ocurre cuando ellos ya son sacados del huerto, ¿verdad? Ya Caín mató a Abel. Y la pregunta de todos los que quieren saber más de lo que Dios les quiere revelar es, ¿y de dónde salieron esas mujeres? ¿O de dónde salió la mujer con la que Caín tuvo hijos? ¿De dónde salió? Bueno, yo no tengo la revelación, pero algunos que se han puesto a estudiar y a partir pelos por la mitad, dicen que en la tierra había una generación que le llamaban los preadánicos, que tiene que ver con generaciones de maldad, con espíritus inmundos, que tiene que ver con naturaleza caída, y es muy probable, no lo descarto. Y entonces están hablando de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, y probablemente cuando dice hijos de Dios está hablando con D minúscula, hijos de otros dioses que vieron a las hijas de los hombres. El punto es que se cree que aquí hubo una alianza entre los que eran humanos descendientes de Caín, o Caín mismo pues, y mujeres que eran espíritus caídos. Aquí empieza el concepto de incubos y sucubos, de seres humanos teniendo relaciones con demonios. Yo no voy a entrar en ese tema porque esto no es el centro de nuestra enseñanza este día. Se lo digo solo para que no me vaya a preguntar después de dónde salieron. Yo solo sé
que aquí la Biblia dice que se multiplicaron, pero esta multiplicación es en maldad, porque la semilla ya estaba contaminada, por tanto se siguió contaminando con la inmundicia que había o lo que existía fuera del huerto. Es muy probable, recuerde que Dios quería proteger al hombre y lo puso en un huerto que tenía un ambiente perfecto, pero no nos dice lo que había afuera, ¿verdad? Eso pues Dios se lo revelará a quien Él quiera, pero cuando el hombre, el varón y la mujer son sacados del huerto, la condición a la cual ellos llegan, desde que Dios dice que va a poner señal en Caín para que el que lo encuentre no lo mate, quiere decir que había otros que lo podían encontrar, pero no nos vamos a desviar tanto en eso. Solo quiero que vea que también hay multiplicación cuando la semilla no es buena o no es correcta. Entonces aquí la semilla era de maldad. Si usted sigue leyendo en Génesis 6, verso 5, ahí mismo dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Es decir, ya había maldad, la maldad de los hombres era mucha. Cuando dice mucha es que se multiplicó. O sea, ellos se multiplicaron, pero se multiplicaron en maldad. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Si usted lee más adelante en los capítulos que siguen de Génesis, se da cuenta que Dios decide raer al hombre de la tierra. Dios decide destruir la tierra y destruir aún animales y todo lo que había en ese momento, porque el panorama que Dios está viendo es totalmente diferente a lo que Él quiso tener en el huerto de Edén, porque el hombre ahora está guiado y dirigido por el mal, se ha multiplicado en maldad, y Dios dice, me pesa ahora haber creado al hombre, voy a destruir la tierra, voy a quitarlos de aquí, pero Él siempre quiso preservar la semilla. Diga conmigo, Dios siempre mantiene la semilla. Hay una simiente que Él siempre mantiene a través de todas las generaciones para que no se pierda su naturaleza. De manera que Dios comienza a buscar entre los hombres que hay en ese momento, y al que encontró que podía ser el varón más justo era Noé. Y dijo, voy a probar a Noé a ver si me hace caso, si me obedece, le voy a dar una instrucción. Y si él obedece, es un hombre suficientemente justo como para dejarlo a él y sus generaciones sobre la tierra para yo mantener mi simiente. Entonces Dios llama a Noé y le dice, quiero que me construyas un arca. Y Noé, ¿arca? ¿Qué es eso? Bueno, un barco grande, hombre, barco grande, ¿qué es eso? Nunca había visto mar, nunca había visto barco. Explícame porque no entiendo cómo se escribe, cómo se dibuja. Y Dios le dice, mira, no te preocupes, solo obedece. Vas a hacer esto, vas a traer la madera de aquí, de allá, lo vas a hacer así, con una puerta, con una ventana, etcétera. Y le da las dimensiones. Y no me preguntes para qué, solo obedece. Y como era un varón justo, él mostró ser justo y quiso obedecer a Dios, y él, a pesar de la burla de todos los demás que no entendían lo que él estaba haciendo, comenzó a construir un barco en un lugar donde no había agua, no había mar, no había llovido, no había ríos, no conocía, no sabía para qué servía ese artefacto. Pero él durante 100 años estuvo fielmente construyendo el arca que Dios le dijo. Y cuando llegó el momento, fíjese, Dios no mandó el diluvio antes, porque Él tenía un tiempo en el cual Él salvaría su simiente. Y cuando se llegó el momento indicado, Dios manda el diluvio, pero antes de mandar el diluvio, Él mismo llama a los animales. Qué interesante que no fue necesario que nadie los fuera a convocar. Los animales escucharon la voz de Dios y se metieron al arca. Qué interesante, a veces los animales son más obedientes. Escucharon la voz de Dios y se metieron al arca porque Dios los quería preservar, una pareja por cada especie para que no se extinguieran. Pero Dios también salvó a Noé, y qué bendición que por la obediencia y por ser Noé justo, también ganaron su mujer, sus hijos y sus nueras. Así es que más vale, jóvenes, si se van a casar, busquen un varón o una muchacha que tenga padres que obedecen a Dios, porque a ustedes les va también a alcanzar la bendición. Así es que se salva Noé, su mujer
sus hijos y sus nueras, 8 personas nada más, para que no se pierda la simiente, para que se preserve la simiente santa. Y entran al arca, y ya usted sabe el resto de la historia, todo el tiempo que están dentro del arca. Y yo me imagino el tufo que había en el arca, lo pestilente que era, amados. Ahí no había letrinas, ahí no había papel higiénico, ahí no había nada, imagínese usted. Pero lo más tremendo es que uno decía, esto aquí está horrible, pero afuera está la muerte. ¿Sabe cuando usted tenga ganas de quejarse de la congregación donde está y usted dice, ay, es que esos hermanos, ay, es que no me ayudan? Es que está en el arca, amado, afuera está peor la cosa. Así es que mejor quédese dentro del arca, Dios lo está preservando allá adentro. Aleluya. Afuera hay muerte y destrucción, adentro se preserva la simiente. Así es que Génesis 9, siga allí donde usted está leyendo. Interesantemente, Dios no ha cambiado su pensamiento. Y Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, igual que bendijo a Adán y Eva. Dios a Noé y a sus hijos. ¿Y qué les dijo ahora? Solo 3 cosas, ya no 5. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Ya no les dijo que gobernaran y sojuzgaran, pero esa es otra enseñanza. Ahorita solo le dice a Noé y a sus hijos, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y Génesis 9:7 dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, o sea, llenad la tierra y multiplicaos en ella. Lo que Dios está diciendo es, a través de ustedes he preservado mi simiente. Multiplíquense pues. Quiero que en la tierra se llene, que la tierra se llene de hombres, varones y mujeres, de gente que tenga mi simiente. Mi simiente no se puede perder. Mi semilla tiene que estar por todas las generaciones. Así es que esa fue la instrucción que le fue dado a Noé. Ok, sabemos que la perfecta imagen de Dios en la tierra se había perdido. Aún la semilla que estaba en Noé, aunque él era un varón justo y por sus obras estaba tratando de ser obediente a Dios, estaba contaminada la semilla por la iniquidad. Todos los hombres que nacieron después de Adán y Eva, todos, absolutamente todos, desde Caín, Abel y todos, nacimos en iniquidad, fuimos concebidos en iniquidad, tenemos una semilla de iniquidad que solamente Cristo puede vencer con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Ahora, cuando Dios mira la tierra y mira que está contaminada la semilla, que la simiente, Él no puede ver su imagen y semejanza. Dios mira la tierra y quería ver su imagen en los seres humanos, pero todos fallaban eventualmente. Bueno, el mismo Noé, habiendo sido justo, vemos que cuando él quiere celebrar y siembra una viña y se emborracha y dice que su hijo vio la desnudez de su padre, y hay algunas versiones que hablan de que lo que hubo fue un abuso sexual, no voy a entrar en eso tampoco, pero para que haya sido algo que ameritara que Dios maldijera a todas las generaciones de Canaán, que era el nieto, tiene que haber sido algo muy serio, no solamente fue verlo sin ropa, pero no vamos a entrar en eso ahora. Lo que quiero decirle es que Dios ve que la simiente está contaminada, no es pura, no es la imagen y semejanza de Dios en la tierra, está distorsionado y tiene que haber un plan alterno. Y es cuando dice, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Isaías dice, pero que es la palabra, el verbo de Dios, quien dice, heme aquí, envíame a mí. Y entonces Dios promete, ofrece, profetiza que del tronco de Isaí nacerá un vástago y que de ahí vendrá la simiente santa, la simiente bendita. Está hablando del Señor Jesucristo, que vendrá para recuperar la imagen y semejanza de Dios en la tierra y para hacer la simiente pura, porque dice la Escritura que en Cristo no hay iniquidad. En Él no hay iniquidad, no hay torcedura.
Entonces tenía que venir alguien en quien no hubiera iniquidad para poder recuperar la semilla, la simiente santa, para poder recuperar la condición, la genética espiritual de la imagen de Dios en la tierra, porque se había pervertido. Así es que Dios decide enviar a Jesús, y para que usted confirme, vaya ahora al Nuevo Testamento, a Colosenses 1:15, por favor. Necesitamos recuperar la imagen, pero también la semilla. Colosenses 1:15 dice él, hablando de Jesucristo. Si usted lee los versos anteriores, está hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando hablamos de imagen, siempre hablamos de algo que es visible a los ojos naturales. Por eso Dios puso su semilla en Adán al principio, porque Adán tenía un cuerpo físico, un cuerpo concreto, y podía operar legalmente en esta dimensión. Y entonces el Señor Jesucristo, por eso tuvo que tomar cuerpo de carne en el vientre de una mujer, para que pudiera ser una imagen visible. Por eso, por ejemplo, una fotografía es una imagen visible. Entonces el Señor Jesucristo es la imagen visible, o fue la imagen visible de un Dios invisible. Hoy día el Señor Jesucristo tiene cuerpo glorificado, está a la derecha del Padre, de manera que se supone y debería de ser que la imagen visible del Dios invisible hoy día sea usted y somos nosotros. Solo unos cuantos se alegran de eso, ¿verdad? Aleluya. Y Gálatas 3:16 nos dice, Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjese bien, porque muchas veces cuando estamos pensando en Abraham y su simiente, estamos pensando en la descendencia de Abraham. Estamos pensando en Isaac, en Jacob, en José y todo. Pero fíjese lo que dice después. Abraham y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya. O sea, que cuando fueron hechas las promesas a Abraham y a su simiente, estaba hablando del Señor Jesucristo, que es de la simiente de Abraham en lo natural, descendiente de Abraham. Pero entonces en Cristo, que es su simiente y mi simiente, están todas las bendiciones que le fueron declaradas a Abraham. Y cuando dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, eso es para usted. ¿Cuántos toman esa palabra? Porque usted viene de la simiente que es Cristo, que a su vez viene de la simiente de Abraham, y para usted y en usted serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que la declaración de Dios es que su familia y sus generaciones son benditos sobre la faz de la tierra, y a usted le pertenece esa bendición del Señor. Así es que no son las simientes, hay una sola simiente, la simiente de Dios, la simiente de luz. Obviamente cuando el hombre pecó y fue sacado del huerto, Dios dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente es diablo mismo. La serpiente antigua es el enemigo, el anticristo, pero la simiente de la mujer es Cristo y nosotros somos esa simiente. Ok, ahora mire, vaya a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, para que usted tenga la certeza de qué es lo que ocurre, qué es lo que se opera en nuestras vidas cuando usted y yo nacimos un día de nuevo. Yo espero que aquí todos hayamos nacido de nuevo. ¿Cómo usted sabe si ha nacido de nuevo? Primera de Pedro 1, ya le voy a decir, creo que verso 23.
¿Cómo sabe si ha nacido de nuevo? Porque aborrece el pecado, aborrece la maldad, porque ama la santidad, porque anhela a Dios, porque desea agradar a Dios, porque desea obedecerlo a Él, vivir como Él, permanecer en su palabra. Entonces cada uno de nosotros debe escudriñarse si realmente ha nacido de nuevo o no. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos. Renacidos quiere decir vueltos a nacer o nacidos otra vez. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí vamos a observar algunas cosas. El primer nacimiento que todos tuvimos, que fue de papá y mamá, nacimos de un semen que fertilizó un óvulo, pero ese semen o esa simiente era corruptible. Corruptible porque venía de hombre con iniquidad. Corruptible porque también se degrada en la naturaleza. Mientras que lo incorruptible, lo invisible, lo de Dios no es degradable. Entonces todos tuvimos un primer nacimiento, todo ser humano que habita el planeta Tierra nació de un semen de varón, de una semilla corruptible. Todos, absolutamente todos. Aunque sea de probeta, le pusieron el semen en la probeta. Así que todos vinimos de simiente corruptible. Pero cuando usted nació de nuevo en el Señor, cuando usted abrió su corazón y dijo, yo creo que Jesucristo murió por mis pecados, resucitó al tercer día para darme vida y vida en abundancia, abro mi corazón para que el Espíritu Santo venga a morar en mí, la simiente santa entró en usted. La semilla de vida, la palabra de vida, lo hizo nacer de nuevo, o tener un nuevo nacimiento, o renacer, que es lo mismo. Ahora, ¿cómo es la simiente o la semilla de la cual usted nació por segunda vez? Incorruptible, inmarcesible, indestructible, pura. ¿Cómo es la semilla o quién es la semilla o qué es? La palabra de Dios. Así como Dios en el principio sopló aliento de vida en el varón y en la mujer, y ese era su espíritu y era su simiente, también Dios un día sopló sobre tu espíritu para darle vida nueva, y naciste de nuevo a través de la palabra que salió de la boca de Dios, a través de la palabra que nunca se marchita, que nunca perece, que es incorruptible y permanece para siempre. Usted tiene que haber nacido de la palabra de vida. Por eso es que el evangelio es poder de Dios para salvación. Si usted no nació otra vez o no nació de nuevo por la palabra de Dios, entonces usted no ha nacido de nuevo. Usted sigue teniendo solo un primer nacimiento, y tal vez usted es un aficionado de la iglesia, o puede ser que usted sea un admirador de la prédica o un admirador de la iglesia, y esto es para todos, no estoy hablando de los que están aquí, pero si no ha nacido de la palabra de vida, del evangelio que es poder de Dios para salvación, de la palabra de Dios que un día dijo, sé salvo, un día dijo, es tu tiempo, un día dijo, ejecútese, un día dijo, santifíquese, un día dijo, te redimo. Entonces, si eso no ha ocurrido, no ha nacido de nuevo. Pero si eso ocurrió, la simiente pura, la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, le hizo a usted nacer de nuevo. Ya no de un semen corruptible, sino de una semilla de vida que engendra vida, genera vida, produce vida, da fruto con semilla de vida. Eso quiere decir que si usted nació de la palabra de Dios, usted tiene que dar fruto que tenga la misma semilla. En el fruto suyo tiene que estar la palabra de Dios. Si cuando usted habla vanidad, habla cosas naturales del mundo y no habla la palabra de Dios, ese es el fruto suyo.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando la palabra está habitando en usted, cuando la palabra está morando en usted, el fruto va a tener esa semilla. Y cada vez que usted abra su boca y cada vez que usted hable, va a hablar palabra de Dios, y esa palabra va a ser semilla para producir vida, para procrear personas, para que otros nazcan de nuevo, porque de su boca va a salir la semilla incorruptible. Y no tenemos que hacer nada, solo ser el vientre de Dios en la tierra. Nosotros somos los vientres para que Dios nos fertilice y podamos dar fruto. A través de su semilla Él nos fertiliza. Sencillo, ¿verdad? Es así. Aleluya. En Cristo nosotros recuperamos el fruto. Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 nos habla mucho, y usted si quiere puede buscarlo, pero Él se compara con la vid, con la uva, la parra de uva, y Él dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, ustedes son los zarcillos, y los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. Ustedes, si están prendidos a mí, si obedecen mi palabra y mis mandamientos, llevarán mucho fruto. Pero si se desprenden de mí, alejados de mí, nada pueden hacer. Y yo quiero que su fruto permanezca. Y yo vengo a mi viña y los reviso para ver si hay fruto. Y cuando hay fruto, yo los podo, yo los limpio para que lleven más fruto. Pero si no tienen fruto, los voy a echar al fuego eterno para que se quemen, porque la idea mía, dice Dios, es que los que tienen mi imagen y semejanza lleven fruto, y fruto con semilla. Así que yo espero que usted sea de los que se deja podar por el Señor. Y el Señor en ese capítulo termina diciendo: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Pero la versión Kadosh original dice: ya ustedes están podados por la palabra que yo les he hablado. O sea que a través de la palabra no solo nacemos de nuevo, sino que también somos podados de toda la naturaleza carnal que nos quedaba, de todas las malas costumbres, de todas las manías que teníamos, de las cosas que no agradaban a Dios. Su palabra es la que nos puede podar. ¿Qué escuchas tú? ¿Escuchas la palabra de Dios? Estás siendo podado. Pero espero que la escuches con entendimiento y la asimiles en tu corazón, porque esa es la semilla que te trae vida. Entonces nosotros recuperamos a través del Señor Jesucristo la imagen y semejanza. Con Él nosotros damos fruto, y el fruto tiene buena semilla. Ahora, hay una característica para el que ha nacido de nuevo con la semilla o la simiente de Dios. Vaya a la primera carta de Juan en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Gloria a Dios. Espero que el Señor esté hablando a su corazón. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. No está hablando del que peca por omisión, por error, por descuido. Está hablando del practicante del pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, renacido, ¿verdad?, de simiente incorruptible, no practica el pecado. ¿Por qué, mis amados? Porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla de Dios, el semen de Dios, la palabra de Dios, que es su simiente, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sabe? Un verdadero nacido de Dios, de la simiente santa, aunque quiera pecar, no puede. Y por mucho que intente,
no puede pecar bien, no puede pecar a gusto, porque la simiente de Dios está en él y el Espíritu de Dios le habla a la conciencia. En eso se va a dar cuenta si usted es un hijo de Dios. Por eso hay unos que yo digo, mire, mejor defínase para el otro lado. Usted ni peca bien ni es buen creyente, así es que mejor. Pero si la simiente de Dios está en nosotros, vamos a aborrecer el pecado. Y aunque en un momento de tentación o de debilidad caigamos, si la simiente de Dios está en ti, no te va a permitir ser practicante del pecado, sino que te va a redarguir el Espíritu Santo y te va a hablar. Y por cuanto amas a Dios y amas al dador de la vida y al que te dio su naturaleza y su simiente, tendrás que tomar una decisión tarde o temprano. Pero aquello por lo cual no podemos ser practicantes del pecado es porque la simiente de Dios permanece en nosotros. La semilla de vida, la palabra de Dios que nos redarguye, está en nosotros. Juan 20, verso 21. Mire, esta escritura a mí me trae tanta luz. Siempre me ha llamado la atención eso y hoy pude conectarlo muy bien. Sí, sabe que el Señor Jesucristo escogió a 12 discípulos. Juan 20, vamos a leer del 21. Escogió a 12, los cuales andaban con él, a los cuales él les ministraba, les impartía, los discipulaba, estaban con él de día y de noche. Y él les daba de su enseñanza, pero todavía no les podía dar su naturaleza, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Entonces la semilla estaba en él, pero no la podía todavía reproducir. Era necesario que él resucitara, que se cumpliera la escritura y que entonces el cuerpo glorificado fuera el Padre y la semilla pudiera venir a la tierra en el Espíritu Santo. Todavía él no podía. Entonces por eso Jesús, cuando los comisionaba, los enviaba con unción delegada, porque ellos no tenían la simiente santa todavía. Y les decía, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán tal cosa. O sea, van con una unción delegada, van con mi respaldo, pero ustedes todavía no tienen la semilla. Pero entonces cuando el Señor Jesucristo resucita, lo primero que hace es que se le aparece a las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque él estaba seguro que las mujeres iban a dar la noticia rápidamente. Ellas fueron las anunciadoras de la resurrección. Rápido llegó María Magdalena, el Señor ha resucitado, ha resucitado. Si hubiera sido a un varón que se le aparece, ¿será o no será? Si hubiera quedado pensando 3 días, pero ella no, ya vino el Señor, resucitó, resucitó. Y llevó la noticia. Pero el Señor Jesucristo inmediatamente se aparece a sus discípulos, los que habían estado con él, los que habían comido con él. Se les aparece en la playa, comen pescado, pero hace algo importantísimo. Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, o shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Este era un envío diferente. Antes no les dijo como me envió el Padre. Ahora él está en posición de hacerlo porque ya tiene cuerpo glorificado. Ahora, así como el Padre lo envió a él, que era espíritu y era palabra, y lo envió a la tierra para tener un cuerpo físico, ahora Jesús, espíritu otra vez, tiene toda la autoridad para enviarlos. Espero que comprendan lo que les estoy diciendo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, como hizo el Padre en el inicio con el primer hombre, la primera mujer. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En otras palabras, reciban mi esencia, reciban mi semilla, reciban mi simiente, reciban mi naturaleza, reciban la vida que hay en mí. Pero mire que cuando les transfiere la semilla o la simiente, dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. O sea que él les transmitió su aliento y los envió.
poderoso, poderosísimo. Pero después de que el Espíritu Santo vino en Pentecostés y se posó sobre todos ellos, el Espíritu Santo vino para quedarse. Ellos necesitaban la semilla, la simiente para comenzar a multiplicarse. Ellos necesitaban ser la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Pero el Espíritu Santo tenía que venir para llenar a todo el que cree en Él, para que la semilla se siga reproduciendo. Así es que cuando estaban juntos, unánimes, y bueno, que ellos vieron a Jesús ascender y le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel cuando vengas en tu otra venida? Ustedes ya saben lo que Jesús les dice, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y luego, eso fue en Hechos 1:8, pero luego en el capítulo 2 de los Hechos, pues vemos, ¿verdad? Que ya el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Pero aún antes de eso, después de que Jesús ascendió, en Hechos 1:15, nosotros vemos que ya la semilla se multiplicó. Hechos 1:15, porque ellos tenían la palabra, y la palabra con poder de resurrección trae multiplicación. Hechos 1:15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Es decir, que de 12 que eran se habían multiplicado por 10. Porque su palabra estaba morando en ellos. Y acababan de transcurrir unos días y ya eran 120. Ahora, vaya a Hechos 2:41. Aquí ya el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo ya vino. Eso lo ve en Hechos 2:4, que vino sobre el aposento alto, en todos los que estaban unánimes juntos. Y vemos lo que ocurre después de que el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia. O sea que en todo lo que he venido diciendo, usted ya entendió que recibir al Espíritu Santo es recibir la naturaleza de Dios, es recibir su semilla, su simiente, recibir su palabra. Porque el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad y la verdad es la palabra es Cristo. Entonces cuando usted recibe al Espíritu Santo, también recibe la palabra vivificante de Dios. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántas? 3,000 personas. ¿Por qué fue esto? Porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos y ellos tenían la simiente, la semilla incorruptible y preservaban en la doctrina de los apóstoles, que eso será otra enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, estas cosas que habla, preservarse en la doctrina de los apóstoles, tener comunión unos con otros y partir el pan y orar juntos, es un ambiente propicio para la multiplicación de la semilla. ¿Por qué algunas iglesias no se multiplican? Porque no perseveran en la doctrina apostólica. Porque no parten el pan unos con otros, porque no tienen comunión unos con otros, porque no oran juntos. Tenemos que revisar y analizar qué está pasando. ¿Por qué no nos estamos multiplicando? Si tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra, probablemente algunos de estos elementos estén ausentes. Muy importante permanecer en la doctrina apostólica, porque la doctrina apostólica es para crecimiento y es para multiplicación. Y tiene que ver con predicar el evangelio. Los apóstoles de la iglesia del primer siglo, lo primero que hacían era predicar el evangelio. Aún el apóstol Pablo, Pablo, preso de Jesucristo, llamado a predicar el evangelio. Esa era su primera consigna, su primera asignación. Pero a veces hemos dejado la esencia, el predicar el evangelio, porque nos hemos metido en un montón de cosas que se derivan de aquí, que se derivan de aquí, se derivan de allá, y nos hemos alejado de la doctrina apostólica y de predicar el evangelio. Hechos 4:4. Pedro y Juan están predicando a Cristo y a Él resucitado. Y Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones solamente eran como 5,000. Añádale que cada uno de esos pudo haber tenido mujer, son 10,000, y 2 hijos que tuvieran, 30,000 en total. ¿Sí? Si tenían más hijos.
Ahora, en la iglesia del primer siglo, esto me llama mucho la atención y espero que los pastores y líderes escuchen bien lo que voy a decir. Cuando aumentó el trabajo natural o físico, porque ellos se ocupaban de las obras sociales también, y los discípulos estaban repartiendo comida a las viudas de los griegos y estaban atendiendo a los huérfanos y haciendo un montón de cosas que son obras sociales y que es parte de la labor de la iglesia, pero no es parte de la responsabilidad apostólica. Pero ellos habían descuidado la predicación de la palabra y habían descuidado la oración por estar haciendo cosas que otros deberían de hacer. Y entonces, por estar ellos afanados en estar distribuyendo el pan y estar haciendo aquello, habían descuidado la oración y el estudio de la palabra. Y entonces notaron que el trabajo era tan pesado que los apóstoles mismos estaban perdiendo unción en su predicación. ¿Y cómo lo sabían? Porque ya nos estaba multiplicando la iglesia. ¿Aló? Y entonces tuvieron que decirles: búsquenme varones, búsquennos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, nacidos de nuevo, que tengan la semilla santa en ellos, que puedan servir las mesas, para que así nosotros podamos ocuparnos de la oración y la palabra, porque esa es la primera comisión de los apóstoles. Así es que trajeron diáconos. Entre ellos estaba Esteban, ustedes recuerdan, y todos ellos cumplían el requisito de ser llenos del Espíritu Santo, de ser buenos servidores. Pero miren lo que ocurre, Hechos 6, verso 6. Le trajeron, ¿verdad?, los apóstoles a presentarles a los diáconos, dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Por qué crecía la palabra del Señor? Porque ahora los apóstoles podían ocuparse de la palabra en lugar de servir las mesas. Hay alguna gente que tiene un mal concepto de lo que es humildad. Y dicen: qué humilde ese hombre de Dios, ese apóstol, ese ministro. Mire cómo se pone él mismo a barrer el templo, cómo coloca las sillas. ¿Cómo está él ahí parqueando los carros? Qué hombre más humilde. Eso no es humildad, eso es estar desubicado en el propósito. Porque a los apóstoles Dios los llamó en primer lugar para predicar el evangelio, para ocuparse en la oración y en la palabra del Señor. Y si ellos dejan esa ubicación o esa asignación, entonces no va a haber crecimiento en la iglesia, no se va a multiplicar la iglesia. Pero cuando ellos retoman su función y su posición, entonces va a crecer la iglesia. Hay cosas que, de acuerdo al llamado, ya uno no debería de hacer, no porque no lo pueda hacer, sino porque el tiempo tiene que ser invertido en estudiar la palabra de Dios, en meterse en comunión con el Señor, en estar en oración. No porque no lo pueda hacer, sino porque el no hacerlo o el no meterse en la palabra del Señor o no meterse en la oración va a detener la multiplicación y el crecimiento de la iglesia. Y la gente entendida tiene que saber que pueden ser voluntarios ellos para hacer algunas labores que los apóstoles hacen actualmente, para que ellos puedan ocuparse en la oración y en la palabra de Dios. Entonces quiere decir que a partir de ese momento el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Algo que yo estoy convencida es que Dios siempre que nosotros sembremos la palabra de Dios, Él siempre nos va a dar semilla. Eso es una promesa del Señor, lo dice Isaías y lo confirma el apóstol Pablo, y ya lo vamos a leer para cerrar con esto. Pero obviamente, si usted tiene palabra dentro de usted, que es semilla, ¿verdad? Porque cuando la Escritura habla de la parábola del sembrador, está hablando de la semilla que se regó en diferentes tierras, en diferentes lugares, a la orilla del camino, sobre las piedras, etcétera. Y siempre que nosotros damos la palabra o regamos la palabra,
el Señor nos va a dar nosotros más palabra para poder sembrar. Pero el que tiene la palabra y la tiene encerrada y está allí, la semilla está ahogada, asfixiada y no sembramos la semilla, ¿cómo nos va a dar más semilla el Señor si nosotros no usamos la que tenemos? Ahora, el deseo de Dios es que esa semilla se multiplique. Y dice, yo se lo voy a leer nada más, 2 Corintios 9, 10 y 11, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Esta escritura, que Dios da semilla al que siembra y pan al que come, se puede entender en dos conceptos. La semilla se aplica a la palabra de Dios y también a finanzas. Y es lo mismo para las dos situaciones. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Si usted siembra materialmente o económicamente, Dios también le va a dar semilla para sembrar. Ahora, también Él nos da semilla para comer. Igual nos da palabra que es para llenarnos nosotros, porque Él es el pan del cielo. Pero nosotros tenemos que saber, usted no va a comer y comer y comer hasta engordarse, sino que usted necesita sembrar semilla también. No toda la semilla que le dan es para comérsela, hay una que es para sembrarla y otra que es para comerla. Esto es lo mismo con las finanzas que con la palabra del Señor. Ahora, el deseo de Dios, y lo que quiero dejarle muy claro en su corazón, es que si usted nació de nuevo, usted tiene una simiente dentro de usted que tiene que multiplicarse y tiene que reproducirse. Y la multiplicación va a ser a través de que usted comparta la palabra de Dios o de semilla en otros terrenos, en otras personas que están necesitados de ella. Dios no nos salvó para que estemos calentando estas sillas. Cuando tenemos que quitar sillas porque ya no se llena, algo malo está pasando. No es el orden de Dios. Quiere decir que estamos muy cómodos y muy conformes y no estamos reproduciendo la semilla. Yo espero que usted se sienta desafiado este día, esta mañana, para multiplicar la semilla que está en usted. Yo quiero decirle que para que usted se multiplique o se reproduzca en otro, no necesita estar perfecto. El perfecto vive en usted. Usted es la imagen y semejanza de Dios, no porque usted sea perfecto, sino porque la semilla es perfecta. La semilla es perfecta. Y lo que usted va a reproducir es la semilla que está en usted. Usted no va a reproducir las características y las mañas que tiene, no. Usted va a reproducir la semilla perfecta que está dentro de usted. Y hay mucha gente necesitada de esa semilla que transmite vida y que es la respuesta a las necesidades de ellos. Y nosotros a veces pasamos, hablamos, los vemos que están acongojados y no nos atrevemos porque somos de la secreta. ¿Y qué va a pensar de mí si le hablo de Jesús? Usted necesita multiplicar la semilla. Y cuando usted multiplique la semilla y se reproduzca en otros, siempre tendrá semilla y nunca le va a faltar. Pero Dios ya nos comisionó, el Señor ya nos comisionó. Él nos envió a predicar el evangelio a toda criatura, a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Podemos estar haciendo un montón de obras buenas, pero si no estamos haciendo la comisión principal, que es predicarle a otros y sembrar la semilla y multiplicarnos, estamos desobedeciendo la primera comisión del Señor: fructificad y multiplicaos. A veces decimos, no, es que primero hay que dar frutos, es que primero tengo que mejorarme yo, tengo que convertirme. Sí, pero también los arbolitos dan frutos y tienen semilla, aunque estén pequeñitos. Y aunque el fruto sea pequeño, ahí está la semilla. Y usted necesita poner a trabajar esa semilla para multiplicarse y para reproducirse. Yo le quiero lanzar un desafío. No permita que termine este año sin que usted no haya ganado a alguien más y no se haya reproducido en otro. Por favor, que podamos ver que cada uno se está reproduciendo en una persona más, que está multiplicándose y que la imagen del Señor está siendo vista en otros. Para eso estamos en esta tierra.
Yo quiero que usted se sacuda esta mañana, póngase en pie. Mire, todos reconocemos que hemos estado muy cómodos, hemos estado indiferentes, egocéntricos, pensando en nosotros mismos, egoístas, muy conformes, muy contentos, haciendo unos profundos estudios de la Biblia y de la Escritura mientras la gente se va al infierno. Usted no necesita tanta profundidad. Usted necesita declararle a la gente que Jesucristo murió por sus pecados, resucitó el tercer día para darle vida y vida en abundancia. Usted necesita imponer manos sobre los enfermos y estos sanarán. Usted necesita creer que Dios todavía hace milagros creativos a través de usted. Y cuando usted comience a multiplicar la semilla, se va a impresionar de cómo usted se va a apasionar por el Señor y por la obra de Dios. Y cuando usted esté apasionado de verdad, nunca llegará tarde, nunca faltará a las reuniones, siempre estará en la oración, siempre estará contento, buscará el abrazo de los hermanos, se gozará en la alabanza, no va a estar juzgando si la alabanza está ungida o no está ungida, porque cuando la pasión de Dios está en nosotros, siempre estamos bien en Cristo Jesús. Necesitamos sacudirnos. Necesitamos, mire, sacúdase de la comodidad, sacúdase del conformismo, sacúdase de la esterilidad espiritual, por favor, que es una maldición. Sacúdase su semilla, es semilla perfecta, es semilla pura, es semilla de buena calidad, no está adulterada. Cristo es la simiente santa y la simiente perfecta. Necesitamos multiplicarnos. Tiene fruto y el fruto ya se le está pudriendo, más vale que rescate la semilla. Yo creo que Dios va a poner una demanda muy fuerte sobre nosotros, ya la está poniendo. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. No podemos solo preocuparnos porque la gente se va, no. Claro que hay que retenerla, pero la mejor manera de retenerla es enviarlos a que se multipliquen. Bendito sea el Dios que nos llamó, la semilla, la simiente santa que está en nosotros, que se ha de multiplicar en el nombre de Jesús. Mire, comience a orar allí, comience usted a ponerse de acuerdo con el Señor. Usted no me haga promesas a mí, usted hable con Dios. Y comprométase con el Señor. Dele gracias por la semilla pura, por la simiente santa que está dentro de usted. Y comprométase a reproducir esa semilla, a multiplicarse. No solo a fructificar, sino a multiplicarse. Hable con el Señor, que Él está presto a escucharle. Él quiere escuchar las palabras que salen de su boca de un corazón sincero. Aleluya. Gracias Dios, gracias Señor, gracias poderoso, gracias Santo, gracias por Jesús, gracias por el Espíritu Santo, gracias por la simiente santa, por tu palabra divina. Muchas gracias, que podamos atesorar esta salvación tan grande, que podamos atesorar tu semilla, tu simiente, tu vida. Espíritu de Dios, queremos cambiar, queremos renunciar a la comodidad, al conformismo. Queremos hacer tu obra, tu labor, Espíritu de Dios. Muchas gracias, Santo. Muchísimas gracias, poderoso Dios.